Buenos días muchachos, a continuación vamos a resolver la CONAMAR eliminatoria 18 en provincia. Lo mismo de siempre, ¿no? Quinto grado de primaria. Claro. Pregunta número 1. Nos dice: las ciudades de Gabriela, Danixa, Antonio están en relación directa con los tres primeros números primos respectivamente. Entonces, ¿cuáles son los tres primeros números primos? Serían, ¿no? El 1 no cuenta, ojo, el 1 es un número simple. Entonces, los números primos serían, ¿no? El 2, el 3 y el 5, ¿verdad? Son números primos y son los tres primeros. Entonces, como me dice respectivamente, ¿qué quiere decir? Gabriela está de 2, Danixa está en 3 y Antonio está en 5, ¿sí? Por lo tanto, Gabriela tendría 2K, Danixa 3K y Antonio 5K, ¿cierto? Vamos a colocarlo acá. Bonito. 2K, 3K y su 5K, ¿no? Ahí está. Ahora, ¿qué dice? Dentro de 5 años, la edad de Danixa serán los 4/3 de la edad de Gabriela. Ahora, dentro de 5 años, ¿cuántos años va a tener Danixa? Danixa va a tener 3K más 5. Pero, ¿qué más se puede decir? Dice, ¿no? Serán los 4/3 de la edad de Gabriela. Pero dime, si han pasado 5 años, esos 5 años ha pasado para las tres personas. Es decir, Gabriela, ¿cuántos años tiene? Ya no tiene 2K, tiene 2K, pero más 5 años, ¿no? Ahora tú sabes, esto que está dividiendo pasa multiplicando acá a los 2, y esto pasa a multiplicar aquí y aquí. Entonces sería, ¿no? 9K más 15 igual a 8K más 20, ¿no? Entonces, ¿cuánto valdría acá? K valdría 5, ¿no? ¿Por qué este 8K pasa a restar? 9K menos 8K, K. Este 15 que está sumando pasa restando. 20 menos 15, 5. ¿Qué nos pregunta? ¿Qué edad tiene Antonio? ¿Antonio cuántos años tiene? 5K. K vale 5. Entonces 5 por 5, 25, ¿no? Pasamos al siguiente. Pregunta número 2. ¿Cuántos dígitos 7 se necesitan para escribir todos los números naturales del 20 hasta el 120? A ver, comenzaríamos con el 27, ¿ok? Luego con el 37 y así sucesivamente, ¿no? Hasta el 117. Acá está el 107. ¿Ok? Ya, ahora. A ver, tengo el 22, 27, 37, va a ser el 47, el 57 y el 67, ¿sí? Y acá viene lo interesante, a partir del 70, ¿no? O sea, 70, 71, 72, 73, así sucesivamente hasta 79, ¿ok? 79, acá viene el 87 y el 97, ¿ok? A ver, vamos a pensar. Dice, ¿cuántos dígitos? 7, ¿no? Se necesitan para escribir todos los números naturales de 20 hasta 120. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿cierto? 9 en esta forma, cuando son unidades. Pero ahora, cuando son decenas, ¿cómo sería, no? El 7 en la parte de las decenas, ¿no? Tengo el 70. ¿Cuánto diría? Acá voy 9, ¿no? Lo coloco acá. A ver, acá. 70, 1. 71, 2. 70 y... No, ajá, 72, 3. 74, 4. 70 y... A ver, luego 74, 75, 76, 77 y 78, ¿no? Ahora vamos a contar los 7, ¿no? A ver, la mayoría se confunde en esta parte.
solo voy a contar, ¿no? 27, 37, 47, 57, 67, el 77 y los demás, ¿no? Algunos se le van a contar estos números. Entonces, acá arriba ya tengo 9. ¿Acá cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 7, pero acá 10, 11, ¿no? ¿Por qué? Porque esto tiene 2 7, pues, ¿no? 2 7. Entonces, sumamos 11 más este, más 9, 20. Clave B. Pregunta número 3. Dice, un caño puede llenar la tercera parte de un estanque en 4 horas. Otro caño lo puede llenar la quinta parte en 3 horas. ¿Cuánto tiempo tomará llenarlo dicho tanque si se abren ambas juntas? Bueno, vamos a colocarlo el caño A, ¿ok? Este es el caño A. Esto es el caño B. ¿Está bien? Entonces, mira. Dice, puede llenar la tercera parte de un estanque en 4 horas. Entonces, por ejemplo, la tercera parte, esta partecita lo llena en 4 horas. Entonces, ¿todo lo llena en cuánto? En 12 horas. ¿Cierto? Ahora, dice, el caño B, perdón, puede llenar la quinta parte del estanque en 3 horas. Entonces, la quinta parte lo llena en 3 horas. Entonces, todo lo llena en 15 horas. ¿Ok? Ahora, vamos a basarnos a solo una hora. ¿Ok? En una horita. A ver, en una hora, el caño A, ¿cuánto puede llenar? La la 12ª parte de lo que puede llenar, ¿cierto? Acá. ¿Está bien? Ahora, el caño B, en una hora, ¿cuánto puede llenar? La 15ª parte. Entonces, mira, dice que lo va a abrir ambos caños simultáneamente. Entonces, los dos caños van a comenzar a llenarse. Entonces, para yo saber cuántos litros por hora llenan, yo voy a tener que sumar, ¿no? En una hora, ambos caños van a sumar estos dos, ¿no? Entonces, a ver, sumamos. Puede ser con, a ver, acá va a ser 60. Y acá sería 9, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo lo he resuelto. Simplificando, sería, ¿no? Tercia, 3 20. Pero, ojo, esto no es la clave. Estos 3 veinteavos es la capacidad de, o sea, lo que llena en una hora, ¿no? Entonces, si esto lo llena en una hora, todo en cuánto lo va a llenar es la pregunta. Sería la inversa, ¿ok? Ahora te explico el por qué. Ya, ahora, ¿por qué? Bien, tú te acuerdas acá, ¿cierto? ¿Cuánto llenaba por hora? Un doceavo. ¿Cuánto era el total? 12. ¿Cuánto llenaba acá? Un quinceavo. ¿Cuánto era el total? 15 horas, ¿no? Entonces, si llena 3 veinteavos de litro por hora, ¿cuánto es el total? En tiempo, claro, ¿no? 20 tercios de hora. Ahora, esto lo vamos a llevar al número mixto. Sería 6, 2 tercios de hora, ¿no? Sería, ¿no? 6 horas con 2 tercios de una hora. Ahora, esta parte yo lo quiero llevar a minutos. Si yo lo quiero llevar a minutos, lo tengo que multiplicar por 60, ¿ok? Porque una hora posee 60 minutos. Entonces sería la clave 6 horas, los 2 tercios de 60, ¿cuánto es? 40, ¿no? 40 minutos. Si en caso te sigue saliendo fracción, lo vuelves a multiplicar por 60 para hallar los segundos. Clave C, ¿ok? Tengan en consideración eso. Pasamos a la pregunta número 4. Pregunta número 4. ¿Cuántas fracciones impropias de la forma m entre 21 menores que 11 novenos existen? Primero, ¿qué es una fracción impropia? Es cuando el numerador es mayor que el denominador. Entonces, m debe ser mayor que 21. ¿Está bien? Ahora, nos dice que esta fracción, o sea, m 21avos, debe ser menor que la otra.
Por lo tanto, colocamos así, ¿no? Entonces, multiplicamos en aspa y todo eso. A ver, entonces, m va a tener que ser menor que 21 por 11 sobre 9. ¿Está bien? Entonces, m va a tener que ser menor que... Entonces, acá tienes que dividir. Obviamente te va a salir con decimales y tienes que colocarlo, ¿no? Para que te ayude. En este caso creo que sale 25,6 periódico puro. O sea, ¿ok? Entonces, este valor que te ha salido tú lo colocas acá. A ver, m tiene que ser mayor que 21 y menor que 25,6. Entonces, ¿qué valores puede tomar? 22, 23, 24 y el propio 25. ¿Por qué? Porque tiene que ser menor que 25,6 y 25 lo es. Ahora, 26 no podría ser porque ya eso ya es mayor que esto, ¿no? Ya no cumple. Entonces, ¿cuántas fracciones hay? 1, 2, 3, 4. Clave C. Pregunta número 5. El promedio de las edades de 3 personas es 9 años. ¿Cuál será el promedio de sus edades dentro de 5 años? ¿No? Bueno, esto sale al ojo, sería 14. Ahora les explico por qué. Todas las personas van a aumentar años, es por eso. Ahora, pero ¿cuál sería el caso? ¿Cómo se demostraría? Así, mira. Vamos a suponer que la persona A tiene A años, la segunda tiene B y la tercera tiene B años. Ojo, son las edades. Ahora, vamos a decir que su promedio, o sea, entre 3, porque hay 3 cantidades, es 9, ¿no? Tal y como dice el problema. Ahora, entonces, ¿qué quiere decir? La suma de esas 3 edades, ¿cuánto es? 27. Ahora, nos dice calcular dicho promedio dentro de 5 años. Dentro de 5 años, ella va a tener 5 años más, 5 años más, 5 años más. Entonces, la suma de estos 3, ¿en cuánto aumenta? En 15. Entonces, al aumentar en 15 esto va a ser 42, ¿cierto? Pero siguen siendo 3 personas. Entonces, 42 entre 3, 14. ¿Cuál es el nuevo promedio? Clave C. Pasamos a la pregunta número 6. De un cilindro que contiene 85 litros de gasolina se sacan 9 botellas, cada una de 2.5 litros. ¿Cuántos litros de gasolina quedan en el cilindro? ¿No? Fácil. Calculo cuántos litros han sacado y le resto la cantidad inicial y esa es la respuesta, ¿cierto? Entonces sería 2,5 por 9. ¿Cuánto sería? 22,5, ¿no? Ahora, esto es lo que he gastado, o sea, lo que he sacado. Pero ¿cuánto me queda? Sería, ¿no? 85 menos 22,5, ¿no? Sería acá 62,5, ¿ok? Clave A. Pregunta número 7. Nos dice, calcular la suma de las inversas de los 4 primeros términos de la sucesión cuyos términos generales. Esto hay que tener mucho en consideración, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver. Nos pide los 4 términos, término 1, término 2, término 3 y término 4. Esto tiene que ver con un poquito de operadores, pero es algo parecido nomás. Ahora, acá, el término 1, vamos a ponerle, donde n todo vale 1, ¿sí? Entonces acá sería 1 al cuadrado, 1 más 1, 2. El término 1 vale 2. El término 2, ¿cuánto valdría? Sería, ¿no? 2 al cuadrado, 4, más 2, 6. ¿Ok? El término 3, ¿cuánto valdría? 3 al cuadrado, 9, más 3, 4. El término 4, ¿cuánto vale? 4 al cuadrado, 16, más 4, 20.
¿Ok? Ahora, eso es todo lo que hay, ¿no? Ahora, nos dice la suma de inversas de esos 4. Perdón, acá cuánto era 3, 2 era ahí, ¿no? Perdón. Era 12. ¿Está bien? Ya, ahora, vamos a colocarle ahí que esto vale n, ¿ya? Y ahora, ¿qué podemos hacer? En problemas anteriores, en videos anteriores, hemos hecho esto. Esto es 1 por 2. Esto es 2 por 3. Este es 3 por 4. Este es 5, 4 por 5, perdón. Entonces, ¿en cuánto se diferencian ambos productos? En 1. Y está lo que está acá, ¿no? Entonces, cuando estaba así, yo normal decía esto, ¿no? Ponía n y lo separaba en 2, ¿no? 1 menos 1 medio, mediante una diferencia. Y los volví a unir mediante una suma, porque acá hay una suma. Acá sería, ¿no? 1 medio menos 1/3 más 1/3 menos 1/4. Y así, ¿no? Más 1/4 menos 1/5. Ahora dime, ¿quién se va? Se va el de acá, el de acá, el de acá, el de acá, el de acá y el de acá. ¿Por qué? Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Qué te queda? 1 menos 1/5. ¿Cuánto vale 1 menos 1/5? 4 quintos. Esa es la suma de inversas, ¿ok? Esa es la 7. El numerador y el numerador de una fracción son números de 2 cifras cada uno. ¿Cuántas de dichas fracciones son equivalentes a 6 séptimos? Colocamos la fracción A entre B. Esto tiene que ser proporcional, ¿no? O equivalente a 6 séptimos. ¿Ok? Entonces, ¿qué le agregamos acá? Su constante y su constante. Ahora, tiene que ser 2 cifras de cada uno. Entonces, este 6K tiene que ser mayor o igual que 10, perdón, y menor igual que 99. ¿Ok? Ahora, este 7K tiene que ser lo mismo, ¿cierto? Porque tiene que ser de 2 cifras. Ahora, los resultados que pueden valer K en ambos tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque K es a lo que le multiplico a ambos. Y deben ser iguales, bueno, el valor de K por lo menos. Entonces, acá, desarrollo acá me va a salir 1, algo. Voy a ponerle triangulito porque no me importa mucho los decimales. ¿Ok? Ahora, acá. ¿Cuánto va a ser? 16,5. ¿Ok? Y en el otro, 99 entre 7, ¿cuánto sería? Sería 14. Entonces, ahí ya comenzamos a tener una pequeña diferencia, ¿no? Acá, nuestra K vale del 2, el 3, hasta el 16. Pero acá, nuestra K solo vale el 2, el 3 también y hasta el 14, ¿no? El 14 como algo, perdón. Hasta el 14. Entonces, ¿cuál escojo? ¿Estos valores o estos valores? Yo les dije que teníamos que escoger valores que que se repiten en ambos, ¿cierto? Acá se repite el 2, el 3, el 4, solo hasta el 14, pero no. Hasta el 14. Entonces, ¿cuántas fracciones van a haber? Del 2, cuando K vale 2, cuando vale 3, así sucesivamente hasta 14. ¿Y cuántos números son? A ver, son 13, ¿verdad? 13 fracciones. Acuérdense, ¿no? Tiene que ser 14 menos 2, 12. Más 1, 13. Esa es la cantidad total de fracciones. No solo es restar, ¿eh? Si restan nomás le va a salir mal. No es así. Restas y le agregas 1.
Pasamos a la pregunta número 9. Calcula la suma de los términos comunes menores que 100 de las siguientes sucesiones. A ver, entonces, acá aumenta de 3 en 3, ¿no? Ahora, a ver, vamos a colocar su formulita. Sería, ¿no? 3n, porque es lo que se lleva, en este caso 3, más el término anterior, que sería, ¿cuál sería el término 0? Bueno, en pocas palabras, ¿no? El término 0 es el anterior al término 1, sería 17, ¿no? Entonces la formulita es esta. ¿Ok? Ahora, abajo, ¿cuánto aumenta? De 4 en 4. Entonces, el término 1, ¿cuánto era? Término 0, perdón, 3. Entonces, acá su formulita es 4n más 3. ¿Ok? Ahora, yo quiero saber cuáles se repiten, ¿no? Ahora, como acá no se puede distinguir muy bien, ¿qué es lo que se hace? Por ejemplo, mira, yo tengo acá 17, ¿cierto? Si yo le sumo 3, va a ser 20. Ahora acá, tengo 13. Si yo le sumo 4, ¿cuánto me da? 17, ¿sí? Y así yo voy a tener que ir buscando esos numeritos. Los números tienen que ser iguales, como en este caso. Mira, a ver, cumple un 17 con un 17. Entonces, yo voy a escoger que arriba sea un 3n más 17 y abajo también sea un 4n más 17. ¿Ok? Ahora, pero ¿qué es lo que sucede con esto? Se le saca su MSM. ¿Ok? ¿Cuánto es su MSM de 3 y 4? 12n. A eso le sumas 17. ¿Ok? Mismo residuo, ¿no? Entonces, corroboramos. Si a n le colocamos 1, va a ser 12 más 17, 29. Entonces, ese tiene que ser el primer término que se repite. ¿Cuál es el primer término que se repite? 29. Entonces, sí cumple. Tenemos que buscar todos los términos menores que 100. A ver, entonces, ahí nomás le sumamos 12, 12, 12, 12 nomás. A ver, sería 41, 53, 65, 77, 89. Y bueno, ahí ya se pasa, ¿no? Entonces, estos son los términos comunes menores que 100. Y comenzamos a sumar. A ver, si sumamos todo, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? 354, ¿no? Clave A. Pasamos a la pregunta número 10. El abuelo Mario reparte 240 soles de propina de manera directamente proporcional a sus nietos de 5, 6 y 13 años. Si luego de eso el mayor de los nietos gasta 20 soles en golosinas, ¿cuánto le queda? Ya bueno, está fácil, ¿no? Si dice directamente proporcional, quiere decir que a uno le ha dado 5K, al otro le ha dado 6K, el otro le ha dado 13K, ¿sí, no? Este es K. ¿Cuánto tiene que ser? 240. Sería 1124K, ¿cierto? 240K, ¿cuánto vale? K valdría 10. Ahora, entonces, el mayor de los nietos gasta 20 soles. ¿El mayor cuánto nos dice? 13. Pero 13K le da soles, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto dinero tenía? 130. Si gasta 20 soles, ¿cuánto le queda? 100. ¿Sí? B, clave B. Pasamos a la pregunta número 11. Luciana
gasta 5 soles de propina comprando caramelos, chocolates y galletas, cuyo costo es de 20 céntimos. $50 céntimos los chocolates. A ver, estos son los caramelos, ¿no? Los caramelos, estos son los chocos. Y 80 céntimos las galletas. Dice, ¿cuánto gasta en total? 5 soles. Y en total son 13, ¿no? 13 golosinas. A ver, ¿qué podemos hacer ahí? Primero multiplicamos a 10 porque es más bonito trabajar con números enteros que con decimales. Entonces, esto por 10, 2. Esto por 10, 5. Y esto por 10, 8, ¿no? Y esto por 10, 50. Entonces, yo digo, comenzamos con nuestro análisis. Decimos, este es un número par, un número par, un número par. Entonces, el de acá también tiene que ser par, ¿sí? Entonces, comenzamos con 2. Sería 10, ¿cierto? Le faltaría 40 para hacer 50. Entonces, acá comenzamos. 5, 0. ¿Saben? Ahora, acá le colocamos ¿cuánto? Si acá le colocamos 4, ¿cuánto podría ser el otro lado? Sería 32, ¿cierto? ¿Cuánto le falta para 40? 8. O sea, acá sería 4. ¿Me dejo entender? Estos dos tienen que sumar 40. Los de acá con los de acá tienen que sumar 40. Ahora, si esto vale 3, tendría 24. Me faltaría 16. Quiere decir que acá sería 8. ¿Ok? Ahora, acá de nuevo. Si esto sería 2, sería 16. Me faltaría 24. Acá sería 12. Sumidad, bueno. Ojo, esto es 2, este es 2. Y esto sería 2 y esto sería 1. A ver, acá sería... ¿cuánto? 16. Ahora, pero vamos a ver, ¿cuántas golosinas compra? 13. Acá 7. No va, porque compra 7 golosinas. 2 más 5, 7. Acá ¿cuántas golosinas compra? 10. No va. Acá ¿cuántas golosinas? 3. Esta es, ¿ok? Porque las demás se pasan y algunas que no llegan. Entonces, ¿cuántos caramelos compró? Caramelos, 8. Clave A. La expresión 1200 entre n más 2 al cuadrado es una cantidad entera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto es un divisor del dato. ¿Está bien? Calcular la suma de todos los valores naturales de n. Fácil. Para yo saber los divisores, que son, para que sean divisibles entre 1200, fácil, ¿no? Colocamos a todos a los que se puede dividir, ¿no? En ese caso sería 1, 1200. ¿Cierto? Pero hay que ayudarnos algo más. Esto va a ser un poco más largo, pero hay que ayudarnos algo más. Son cuadrados perfectos. ¿Ok? O sea, ¿a qué me refiero? A que tienen raíz cuadrada. ¿Está bien? Entonces, comenzamos. 1 es un divisor de esto y tiene raíz cuadrada. 2 es un divisor pero no tiene raíz cuadrada. Entonces, así nos vamos a ir saliendo, ¿ok? 4 es un divisor de 1200 y tiene raíz cuadrada. 9 no lo es. 16 sí lo es. 25 tampoco. También, perdón. 36 no lo es. 49 tampoco. 64 no. 81 tampoco. 100 sí. ¿Saben? Ahora, seguimos 121, 144, 169, 196, 225, ¿puede ser? No, no puede ser 225, ¿no? 400, ¿ok? Nos pasamos hasta 400, ¿no? Y esto va a ser el último, ¿no? Entonces, n más 2 al cuadrado tiene que ser esto. Por lo tanto, n más 2 acá tiene que ser 1, tiene que ser 2 acá, 4, 5,
10, y acá tiene que ser 20. Ahora, como está más 2, restamos, ¿no? Acá sería menos 1, 0, 2, 3, 8 y 18. Ahora, ¿quién se va? El de acá. El de acá. Porque esto no es un número natural. Entonces, los de acá no, esto tampoco no, pero hay que sumar solo eso. Serían, a ver, 18, 20, 28, 31, ¿ok? Eso sería la suma de todos sus divisores. Perdón, la suma de los valores de n. Ok, bueno, si le sumamos 0 no afecta nada, ¿no? Pasamos a la siguiente pregunta, 13. Un tablero de ajedrez. A ver, antes de empezar, un tablero de ajedrez, ¿cuántos espacios tiene? Tiene 64 espacios, ¿no? Recuerda, es un tablero de 8×8. Calcula la suma de todos los números ubicados en la diagonal que tiene el número 1. Entonces, nos pide hallar esta suma de todos los números que pasan por ahí. ¿Ok? Está el 1, está el 19, está el 37 y así sucesivamente. Dime, ¿cuántos números van a haber? Esa es la pregunta. Por ejemplo, hay que verlos acá. Acá solo hay un número en la diagonal y hay un número, ¿sí? Acá, ¿cuántos números hay en la diagonal? 1, 2. Y porque hay 12. Acá, ¿cuántos números habría? 1, 2, 3. Porque hay 3 de lado, 3 de lado. Si acá habría 4, habría 1, 2, 3, 4. Si hubieran 5, habría 1, 2, 3, 4, 5 en la diagonal, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si es un 8×8, tienen que haber 8 números. Porque ya tenemos la cantidad de nuestros números. Ahora, ¿pero cómo hay un último término? Dime tú. Fácil. Con el de acá. A ver, vamos a cambiar de color, vamos a cambiar de colorcito. A ver, nos dice... ya. ¿En cuánto aumenta? En 18. En 18, en 18, en 18. ¿Cuánto es el término 0? Menos 17. ¿Por qué? Menos 17 más 18 te sale 1. Ahí está. Entonces, la fórmula que es 18n menos 17. Ahora, yo quiero hallar el último término, que es el término 8. Entonces, tengo que reemplazar acá, ¿no? 8. 18 por 8 menos 17. ¿Cuánto es 18 por 8 menos 17? Sería 127, ¿no? Entonces, yo tengo mis 8 términos. El 1, 19, a partir de acá, ojo, a partir de acá. ¿Está bien? Ahora, vamos a aplicar una formulita que es bien bonita, muy bonita. ¿Qué es esto, no? La sumatoria de una serie aritmética, o sea, cuando se suma, cuando nos pide suma, ojo, no está pidiendo la suma, es, ¿no? El primer término más el último término entre 2 por la cantidad de términos, ¿cierto? Más conocido por atún medio, ¿no? A, la T es un más, la U y el N. Entonces, el primer término, ¿cuánto vale? 1. El último término, 127. Entre 2. Ya habíamos hablado. ¿Cuántos números habían? 8. Entonces, yo digo, 127 más 1, 128. Entre 2, 64. 64 por 8, 512. ¿Está bien? 512. Borramos y pasamos a la 14. ¿Qué hora ha transcurrido? ¿Qué hora del día es si han transcurrido las 5 séptimas partes de lo que falta transcurrir? ¿Ok? A ver. Vamos a suponer que esta recta, la que he dibujado, es el día. Tú sabes que el día empieza a las 00 horas, ¿no? A las 00 horas. Y termina a las 24 horas. Entonces, ¿cuántas horas tiene el día? 24 horas. Ahora, vamos a suponer que el día estamos acá. Pero ojo, no sabemos cuánto ha pasado. Cuánto tiempo ha transcurrido. Entonces le colocamos que el tiempo que ha transcurrido
es x. Y el tiempo que falta por transcurrir, ¿cuánto va a ser? Va a ser 24 menos x. ¿Por qué? Porque hay 24 horas en un día, es lo normal. Entonces, ahí con eso ya nos hemos ayudado bastante y comenzamos con nuestra ecuación. Dice, se han transcurrido las 5 séptimas partes de lo que le falta transcurrir. Dice, se han transcurrido, o sea, x. 5 séptimas partes de lo que falta transcurrir, dice, que sería 24 menos x. Entonces, esto que está dividiendo pasa multiplicando y esto multiplicamos miembros. Sería 7x igual a 120 menos 5x, ¿no? Este menos 5x pasa acá sumando. 12x igual a 120. Entonces, x ¿cuánto vale? 10, ¿no? Entonces, son las 10 de la mañana. Que no son las 10 de la noche. Si fueran las 10 de la noche, te hubiese aparecido 22 horas. ¿Ok? Tienen que tener esa consideración. Todo problema que viene con este tipo parecido a esto, se resuelve de esta manera. Y ya tienes que tú interpretar la ecuación que te trata de decir. Pregunta número 15. Pregunta número 15. Si al dividir 120 entre cierto número entero positivo n, se obtiene el residuo 12. Hallar la suma de valores que toma n. Vamos a hacer nuestro cuadrito de la división. Ahí, el 120. Acá que esté n. Acá va a ir nuestro cociente, ¿cierto? Y acá nuestro pequeño residuo. ¿Saben? Entonces, nuestra formulita sería, ¿no? Así, ¿no? 120 igual a n por q más 12. Entonces, esto pasa a restar 188. Tiene que ser un n, ¿no? O sea, prácticamente te está diciendo que tiene que ser un múltiplo de n. Ahora, recordemos los múltiplos. Un múltiplo de n es aquel número n, o sea, n, multiplicado por otro número. Por ejemplo, un múltiplo de 5 es un 5 por 4. Un múltiplo de 7 es un 7 por 3. Y no afecta mucho, ¿no? Entonces, nos va a ayudar bastante. Ahora, ¿qué más tenemos que tener en consideración? ¿Cuál es nuestro divisor? Len. El divisor siempre es mayor que el residuo. Entonces, eso también nos va a ayudar a tener ciertas restricciones. Decimos, ¿cuáles son los múltiplos de los divisores, perdón, de 188? Sería, ¿no? A ver, comencemos con 1. Ya bueno, ya sabemos que 1 es mayor porque tiene que ser mayor que 2. Comencemos con 2. ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? Cuarta. Comenzamos con el otro. Tiene 94ava. ¿Qué más tiene? Y 47. ¿Ok? Ahora, hay que ver quiénes cumplen con esta restricción. El de acá no lo cumple. El 1, el 2 y el 4 no lo cumplen. Entonces, solo tenemos estos 3 números. ¿Qué nos pregunta? Hallar la suma. Entonces, vamos a sumarlo. Sumamos. Sería, a ver, 9, 18, 22. ¿Cuál sería? 329. Y no hay clave. Algo hemos hecho mal, a ver. Un momento. Pues en sí cometimos un error bien grande. No era 188, era 88. No, perdón, era 108. ¿Ok? ¿Ves? Por cosas así no nos salen problemas. A veces. Y suceden los exámenes. La emoción. A ver. Entonces, seguimos, ¿no? De nuevo, no. Sería 1, sería 2. En este caso sí tiene tercia. También tiene cuarta. No tiene quinta. Tiene sexta. ¿Tiene octava? ¿Tiene? No, no tiene octava. Tiene novena. Tiene doceava. 18. 36.
72 y 108. ¿Saben? Son los únicos que tienen. Y ya tenemos de nuevo, ¿no? Ahora, de nuevo volvemos a este. Tiene que ser mayor que 2. El de acá se va, 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 el de acá se va y el de acá también. Porque tiene que ser mayor que 12, no puede ser igual. Si fuera igual, no tendría residuo, ¿no? Entonces, sumamos esos. Sería, a ver, ¿cuánto es acá? 90. Ya. ¿Cuáles serían las divisores de 108? Serían 1, 108, 2, 54, 3, 36, 4, 27, 6, 18 y 9 y 12, ¿no? Nos hemos confundido, disculpen el error. Entonces, decimos que tiene que ser mayor que 12. Entonces se van todos estos valores, ¿cierto? Todos los de acá se van. No lo tenemos en consideración para nada. Y solo tendríamos que sumarlos de acá, ¿cierto? Entonces, sumamos. Llevo 3, a ver, 3, 4. Y bueno, sería 243, ¿no? Una suma es clave B. También tengan mucho cuidado al momento de pasar, calculen bien con paciencia sus divisores. Y pasamos a la pregunta número 16. N es el menor número natural por el que hay que multiplicar a 56 para obtener un cuadrado perfecto. Entonces, cuando me dice un cuadrado perfecto, ¿qué es un cuadrado perfecto? Hay que definirlo. Es aquel número que tiene raíz cuadrada perfecta, ¿sí, no? Pero en aritmética, un poquito más, ¿cómo te digo? Más específico sería, es aquel número, en mayúscula, es aquel número que en su descomposición canónica los exponentes son múltiplos de 2. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vea, recordemos, ¿qué es la descomposición canónica? Yo tengo 16, ¿ok? ¿16 qué es? Un 2 a la cuarta. Esta es la descomposición canónica. Por ejemplo, yo tengo 26. ¿Qué es 26? Es un 2 por 3, ¿no? Es lo que tú haces, ¿no? 26, trazas una rayita, mitad, le sacas mitad, le sacas todo lo que tú tienes, ¿no? Eso se denomina descomposición canónica. Entonces, ahora, tenemos que hallar del 56. El 56, bueno, vamos a hacerlo trazando su rayita. Va a ser mitad 28, mitad 14, mitad 7 y séptima 1. 28 ¿qué es? Es un 2 al cubo por 7. Pero ahora, ¿qué me pregunta? Yo quiero que eso sea un cuadrado perfecto. Entonces, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar? Recordemos que los exponentes tienen que ser múltiplos de 2. Y si son múltiplos de 2, obviamente van a tener que ser pares. Mira, este es un impar, ¿sí o no? Impar. Entonces, para que sea par yo lo multiplico por un 2. Ya no va a ser 2 al cubo, sino va a ser 2 a la cuarta. Ahora, este 7, elevado a la 1. Entonces también le vuelvo a multiplicar por otro 7, para que sea un 7 al cuadrado. Y así sea un número cuadrado perfecto. Entonces, ¿por qué número he tenido que multiplicar? Por el número 14. ¿Cuál es la suma de sus cifras? 5, ¿no? Clave D. Pasamos a la pregunta número 17. Maritza tuvo su primer hijo a los 22 años y en la actualidad su edad representa los 13 medios de la edad de su hijo. Calcula la suma de sus edades dentro de 4 años. Bueno, dice que Maritza lo tiene a su hijo a sus 22 años. Entonces, cuando el niñito tenía 0 años, su mamá tenía 22 años. Dice,
No se sabe cuántos años han pasado, ¿no? Nos dice en la actualidad. O sea, han pasado X años. Entonces, en la actualidad, la madre, o sea, Maritza tiene 22 más X. Y el niñito tiene X años. Ahora, ¿qué nos dice? Que la edad de Maritza, o sea, de la madre, son los 13 medios del niñito. Que en este caso sería 13 entre 2 por X, ¿no? Entonces, este X lo pasamos... A ver, este 2 que pasa a multiplicar, ¿no? Está dividiendo, pasa a multiplicar, pero pasa a multiplicar a ambos, no se olviden. Sería 44 más 2X igual a 13X, ¿no? Este más 2 pasa a restar, sería 11X igual a 44. Entonces, X ¿cuánto vale? 4. Ahora, nos pregunta calcular la suma de edades dentro de 4 años. Actualmente, primero, vamos a resolverlo primero. Actualmente, el niñito tiene 4 años y su madre tiene 26 años. Ahora, dentro de 4 años, su madre tiene 30 y el niñito tiene 8. Entonces, la suma de edades dentro de 4 años, ¿cuánto va a ser? 38. ¿Ok? Pasamos a la pregunta número 18. Nos dice, pasamos a la 18. Nos dice, a partir del gráfico calcule la suma de los ángulos B o C. O sea, este ángulo nos pide. Ese ángulo. Si al girar el ángulo B o C, genere el ángulo B' o C', ¿ok? O sea, ¿qué quiere decir? Esta medida es la misma que esta medida. Voy a colocarlo del mismo color para que... ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, tú te das cuenta, bueno, mira, ¿cuál es la parte que se repite? Esta parte. Entonces, como esa es la parte en común, y bueno, aún así ambos ángulos siguen midiendo lo mismo. ¿Qué nos quiere decir? Que esta parte con esta parte tienen ángulos iguales. ¿Está bien? Entonces, ¿qué nos dice? Además, la medida del ángulo B alfa, o sea, esto, B', perdón, o C. O sea, el de acá mide 35 grados. ¿Ok? Ya dice. Y la medida del ángulo A o B es igual a los 9 séptimos de la medida del ángulo B o C. Ya. ¿Cuáles son los 9 séptimos de estos? 45, ¿no? Ahora lo podemos sacar a un costado si desean. Los 9 séptimos de 35, ¿cuántos? Séptima 1, séptima 5 y 9 por 5, 45, ¿no? Entonces, como estos dos ángulos son iguales, colocamos X, X. ¿Ok? Entonces, decimos, el ángulo llano, ¿cuánto vale? Porque es un ángulo llano, A o C, prima. ¿Cuánto sería? 45 más 35 sería 80. Más 2X igual a 180, ¿no? 2X es igual a 100 y X valdría 50. Pero no nos pregunta el valor de X, nos pregunta el valor del ángulo B o C, ¿no? Que en este caso sería X más 35 y sería 85, ¿no? Clave C. Pasamos a la pregunta número 19. Nos dice, el cuadrado ABC tiene 48 de perímetro. Si tiene 48 de perímetro y es un cuadrado, quiere decir que cada ladito vale 12. ¿Ok? Esto vale 12, esto vale 12, ¿no? Porque un cuadrado tiene todos los lados iguales y tiene 4 lados, ¿no? Por eso es entre 4. Dice, P y Q son puntos medios. O sea, esto es corta en la mitad, ¿no? 6, 6, esto también 6 y 6. Ahora dice, además, AN es una vez más que ND. Entonces, ¿qué quiere decir? Si esto vale X, una vez más, quiere decir 2 veces. ¿Ok? O sea, una vez más, bueno, por así decirlo. Ahora, si te dijera 2 veces más, sería 3 veces. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto tendría que ser 2X. Ahora, todo esto valdría 3X, ¿no? Igual a 12. X vale 4.
Este ladito valdría 4 y este ladito valdría 8. Ahora, nos pregunta calcular el área de la región sombreada. Tú sabes, ¿no? Tú nunca has visto esta figura y no sabes cómo aplicarla. Entonces, ¿qué es lo que haces? Tú hallas el área del grandote. ¿Quién es el grandote? El cuadrado, ¿no? El cuadrado, ojo, el cuadrado, el cuadrado, el cuadrado. Lo voy a señalar. El cuadrado, ¿ok? Ahora, a ese cuadrado tú le vas a quitar estos áreas, ¿no? Esto. Le quitas esto, le quitas estos y le quitas esto. Entonces, si tú le quitas esas partes, solo te queda esta parte, ¿sí? La parte sombreada. Y ahora, ¿cómo llegamos a esa conclusión? Ya, primero, el área del cuadrado sería 12 al cuadrado, 144, ¿cierto? Menos. Ahora, este es un triángulo rectángulo de base 6 y de altura 12. Entonces, ¿su área cuánto va a ser? 6 por 12 entre 2. ¿Ok? Base por altura entre 2, no se olviden. Ahora, acá ¿cuánto sería? Sería 6 por 6 entre 2. Y acá abajito ¿cuánto sería? 6 por 4 entre 2, ¿no? Este es el área sombreada. Igual, ¿no? 144 menos. Acá sería 36 más 18 más 12. ¿Está bien? Sumamos 18 más 12, 30, 66, ¿no? Ojo, acá era menos. 144 menos 66, ¿cuánto es? 78. ¿Está bien? Clave C. Cuando tengan así figuras irregulares o que no tengan una forma definida, traten de hacerlo de esta forma. Es lo que les puedo recomendar. Pasamos a la pregunta número 20. Nos dice: en el gráfico muestra la cantidad de alumnos de primaria que participaron en la CONAMAT. Si la cantidad de alumnos de tercero y sexto de primaria y la cantidad de cuarto y quinto están en la relación de 5 a 8, calcular X. A ver. Los de tercero hay X. Los de quinto son 17. Los de cuarto son 15. Y los de sexto son 9, ¿no? A ver. Tercero y sexto, ¿cuánto es? X más 9. Cuarto y quinto, ¿cuántos son? Son 32. Ojo, lo estamos sumando. Tiene que ser igual a ¿cuánto? 5 octavos. Sacamos, simplificamos. Octava 1, octava 4. X más 9, ¿cuánto tiene que ser? 20. Por lo tanto, X ¿cuánto vale? 11, ¿no? Clave B. Y eso sería todo, bueno, muchachos. Sigan esforzándose. Ya queda pocos meses para nuestra preparación para la CONAMAT. Tenemos que tener muy buenos resultados. Saludos cordiales a la distancia, saludos a todos. Y nos vemos en un próximo video. Chao, hasta luego.